Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia en esta mañana de lunes 14 de noviembre de 2022. Vamos a hablar el día de hoy y el día de mañana de mecanismos de participación directa y OPLES. Es un tema que tiene, ya lo iremos viendo, ¿no? Muchas aristas. Y bueno, vamos a hablar un poquito el día de hoy de la democratización a nivel local, ¿no? Pero también esto pues se va insertando en distintos cuestionamientos, digamos, a dos cosas a mí me parece, ¿no? Ya lo iremos platicando. Primero que nada, desde un punto de vista institucional, pero la democracia lo hemos visto, no sé si en este curso, pero en otros por lo menos, y creo que lo mencionamos cuando hablamos de la burocracia electoral, o bueno, el personal, la formación de personal en los OPLES, que no se agoten los procedimientos de la democracia, ¿no? Pero vamos a ver eso una parte más adelante. Entonces, decía, primero una parte que tiene que ver con los procedimientos, ¿no? Los procedimientos, aunque no agoten la democracia, aunque no sean toda la democracia, a pesar de lo que algunas definiciones darán, y vamos a hacer esa crítica desde luego, son importantes, son una parte fundamental que convive con otras, ¿no? Convive con otras áreas, inclusive. Ayer me preguntaban, ¿cómo le dirías tú, cómo le podrías explicar la democracia a una persona que no sabe nada? Y no digo que no sabe nada por razones de que estudió otra cosa, sino alguien que no tiene estudios, ¿no? Y que no obstante vive en una democracia que no se le van a limitar desde luego derechos por eso, pero que te preguntase, ¿qué es, no? Fuera de todo instrumento técnico, yo le contesté, le dije, pues es una forma de relacionarnos. No nada más es una manera de elegir autoridades, esa es una parte, pero es una forma en cómo nos relacionamos unas y otros con el Estado, con las personas y así sucesivamente, ¿no? Desde luego los mecanismos de cómo nos relacionamos tienen que ver también con los mecanismos en cómo elegimos autoridades políticas y cómo nos vinculamos con la comunidad política, tiene que ver con cuáles son los instrumentos que nos permiten esa vinculación, ¿no? Y ahí vamos a tener distintas, decía, distintas respuestas, pero en la parte procedimental, que es solo una de las dimensiones de la democracia, vamos a encontrar estos cuestionamientos, como decía, institucionales, ¿no? En la literatura, voy a compartir una presentación, ¿no? Para acompañar esta sesión. Son poquititas diapositivas, en realidad nada más es, no, aquí no está. Es pues básicamente para que haya un apoyo visual, ¿no? Entonces, bueno, vámonos acá. Obviamente, pues como lo sabemos, ¿no? Estas lógicas de las mecanismos de participación se insertan en cuestionamientos a las democracias. Pero vamos poco a poco, ¿no? Primero que nada, tenemos que decir que la literatura académica, la producción académica sobre el cambio político en México, y esto es importante señalarlo, ¿no? De lo que vamos a hablar o parte de donde insertamos nuestra discusión es el cambio político, y el cambio político es variado, es continuo y es complejo, ¿no? En el sentido que no se puede explicar como una relación causal de cambia una cosa y entonces cambia la otra, ¿no? Como si fuera a veces la metáfora interesante, puede ser como un juego de billar, ¿no? Golpeo una pelota, le pega a las demás, una bola, muchas salen en varias direcciones, pero después, cuando yo quiero golpear cada una, habrá veces en las que una golpea a otra y logro mi objetivo, a veces habrá que golpear otra, pero son relaciones lineales, ¿no? Una causa provoca una serie de factores. En este caso, en cambio, lo que sucede en el cambio político, en el cambio democrático, es que muchas de las cosas que suceden no se pueden prever, ¿no? Tenemos que aprender, tenemos que saber, tenemos que normalizar que no trabajamos con certezas, ¿no? De pronto, algunas de las que han ideado y que todavía tienen influencia en cuanto hace a los paradigmas de la democracia contemporánea piensan
que todo esto es previsible, predecible, moldeable y modelable, o sea, que se puede cambiar, que se puede predecir, ¿sí? Y que se puede modelar, o sea, que puedes tener un modelo teórico o más o menos teórico que en lo empírico funciona y que cuando no funciona le ajustas al modelo, lo cual desde luego no sucede así. Y lo hemos visto, esto es muy problemático por diversas circunstancias, a pensarlo así es muy problemático por diversas circunstancias, ¿no? Primero, porque anteponemos el modelo, y eso puede decir, bueno, pues antepongo el modelo y ¿qué? Pongo el modelo a la realidad, como si la realidad tuviera que ajustarse al modelo. Es un problema, ¿no? Es un problema pensar que la realidad se puede ajustar al modelo, porque el modelo no da para mucho, y ya no ha dado para mucho. ¿Y qué pasa cuando no da para mucho? En vez de cambiar de modelo, la realidad está mal. Y entonces se han adoptado categorías ad hoc. Ahorita van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mecanismos de participación ciudadana? Ahí voy. Se han adoptado definiciones ad hoc para que el modelo siga teniendo vigencia. Y es un problema, es un problema. Estoy hablando desde luego de los paradigmas de la transición a la democracia, del cambio político, entendido como una cosa, insisto, cierta, predecible, moldeable y modelable. ¿Y por qué digo moldeable? Porque entonces suponen que con reformas, ¿no? Reformamos, entonces ajustamos una cosa a otra y tiene que funcionar. Y no funciona. La realidad nos dice no funciona. ¿Qué sucede? Ahorita voy a empezar a recomendar literatura, ¿no? Para que vean, no me estoy, mejor bueno, no todo el mundo necesariamente le va a gustar lo que voy a decir, pero no importa, ¿no? No se trata de que nos guste necesariamente lo que nos dicen, ¿no? Desde luego esto tampoco quiere decir que lo que yo diga tiene razón. Voy a tratar de dar soporte bibliográfico para que tampoco sea lo que yo opino, aunque sí con base en lo que he leído, ¿no? Pero bueno, entonces adoptan categorías ad hoc, o sea, a partir de las cuales esas definiciones hacen que el modelo siga siendo válido. Entonces, ¿qué hemos visto? Bueno, a ver, lo voy a decir, ¿qué vimos ayer? Entre otras cosas, y digo que vimos ayer una marcha, una manifestación ciudadana, una serie de personas que tenían intenciones varias, como siempre hay en las marchas, ¿no? Algunas de ellas políticas muy concretas, otras políticas partidistas, otras ciudadanas en el sentido de defender un modelo que en ese sentido institucionalmente funciona, me parece bien, y otras expresiones, ¿no? Y del otro lado, teníamos cuestionamientos a eso, ¿no? ¿Quién tiene razón? Los dos y ninguno, como siempre sucede, ¿no? Es decir, está en medio casi siempre, en las disputas, casi siempre la verdad está en medio, ¿no? O sea, hay razones para decir que, eh, y esto, insisto, estoy hablando de la democracia, no estoy hablando de que si el INE, que si los OPE, estoy hablando de la democracia como modelo. Lo que teníamos y lo que hemos tenido, y no solo en México, es una disputa por definir qué es lo democrático y qué no es, y cómo lograrlo. Y si nosotros pensamos únicamente que hay un modelo que lo responde y que todo lo que se separe de ese modelo es una amenaza para la democracia, tenemos un problema. Aún si así fuera, aún si es que fuera así, yo digo, depende de los casos. Por eso regreso a la definición de es una forma de relacionarnos y depende cómo se reestructure esa forma de relacionarnos, a quienes otorgue poder en detrimento de quienes, si es que lo hace, y si lo hace, entonces podríamos hablar de. Desde el punto de vista institucional, sus transformaciones no necesariamente son una amenaza a la democracia. Lo digo de esa manera. No estoy defendiendo ninguna reforma. A mí no me termina de gustar la reforma por muchas cuestiones, una de las cuales tiene que ver con la presunta desaparición de los soples, con la cual no estoy para nada de acuerdo, pero lo que nos dice es que hay cuestionamientos y que esos cuestionamientos habría que abordarlos de otra manera. Eso es a mí lo que me interesa, porque la democracia también es, lo iremos viendo, un campo de disputa, ¿no? No es una cosa que exista por sí misma, que hayamos descubierto mediante una ecuación, ¿sí? Siempre digo lo mismo, ¿no? No son ecuaciones, pues es que las ecuaciones proporcionan más o menos resultados ciertos que nos permiten dar cuestiones que son válidas, por lo menos en este tiempo y en este espacio, ¿sí? En la democracia no pasa así. Con el cambio político no sucede así, porque ya decía, no lo podemos predecir, no podemos a dónde lo va a dirigir lo que sucedió en los años 80, en los años 90, es que pensaron que sí. Y entonces
Vamos a ver esa parte, ¿no? No estoy diciendo que no haya habido razones para pensarlo, razones históricas y teóricas, ¿sí? Pero dentro de esas razones, pues vamos a empezar a ver sus fallas y entonces cómo se insertan los instrumentos de participación ciudadana, ¿sí? Desde un punto de vista institucional y luego vemos todas sus ramificaciones y desde luego vamos a hablar de lo local, ¿no? Pero digamos, el tema, el problema, que como ven es muy amplio, pues se inserta en esto, ¿no? Disputa por la democracia, ¿sí? Sacando de lado la reforma, sacando de lado la parte que me parece muy, muy interesante de yo defiendo al INE, pero creo que independientemente de la marcha, aunque ayer se puso en cuestión, se pone en tensión, como se ha puesto en varios momentos, desde hace 4 años por lo menos, es redefinir la democracia. Y hay dos posiciones, unos que dicen, en esa redefinición vemos retroceso democrático y otros que dicen, en esa definición vemos ampliación de la democracia. Otra vez, ¿qué podríamos concluir de eso? Pues una síntesis quizás de esas posiciones. Ya lo iremos viendo. Es difícil, es polémico, ¿no? No estoy queriendo quedar bien con Dios y con el diablo, porque no es así, aunque sí pareciera, ¿no? Pues este dice que los dos tienen razón, entonces no toma posición, y en estos momentos no tomar posición es lo peor, ¿no? Estás en el peor, ¿cómo puede ser posible, ¿no? Pero bueno, ya iremos viendo cómo esto tiene, insisto, otros componentes, ¿no? O sea, la realidad explica cosas, nos dice cosas. Nosotros nos cerramos y decimos, no, el modelo. Entonces, y esto que está sucediendo no tenemos cómo explicarlo. Y decía, se ha acudido a categorías ad hoc, ¿no? A conceptos equívocos, vamos. Porque en estos cuestionamientos, y que digo, no son solo mexicanos, han resurgido con alguna fuerza los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Entre otras cosas. No es lo único, desde luego, pero desde un punto de vista institucional han resurgido, ¿no? Y resurgen cuestionamientos, no solo sobre su idoneidad, sino sobre el uso potencial que se les puede dar. Y cómo eso subvierte un orden democrático aparente, ¿sí? Entonces, otra vez, muchos problemas. Primera recomendación bibliográfica, ¿no? Se llama El pueblo soy yo, de Nadia Urbinati. Está traducido al español, es un libro muy bueno. Y es muy bueno y es muy recomendable porque se inserta en la discusión sobre este concepto que a mí me desconcierta mucho cuando se usa con tanta ligereza, populismo, ¿no? Y todo es populista, todo si no se ajustan modelos populistas, es una categoría ad hoc, ¿no? Es para explicar lo que no puedo explicar y que no me interesa explicar, la verdad, para seguir ceñido en mi modelo que pues me ha dado mucho. Entonces todo es populismo, es un error teórico y empírico. ¿Por qué lo metes así? Metes todo lo que no te gusta, todo lo que no cabe. Acá, va acá. Nadia Urbinati, el pueblo soy yo, ¿no? Para empezar, ahorita les voy a recomendar otro, nada más que este esté en inglés. Pero hay muchas personas, ¿no? Que se han preocupado por esta parte, pues, de cuestionar ese quehacer, ese modelo, esa idea, como el único posible, ¿sí? Entonces, déjenme ver si lo tengo por aquí rápido y lo ubico así. Si no, de todas maneras, se los voy a dar, ¿no? Porque me parece que no lo pude ubicar aquí rápido, pero de todas maneras aquí se los doy, porque insisto, me parece que es importante, ¿no? Hablar de esta cosa. Lo voy a escribir, pero se llama State Crisis in Fragile Democracies, el estado en crisis en democracias frágiles, Polarization and Political Regimes in South America, polarización y regímenes políticos en Sudamérica. No está traducido al español, ¿no? Entonces, pues bueno. No obstante, creo que es importante, no lo he leído, apenas lo ubiqué, digamos, dentro de la literatura politológica, lo voy a leer, lo voy a comprar, a ver si hay alguna oferta, ¿no? Ahora que vienen estos disque descuentos. Pero bueno, el chiste es que hay bibliografía, no es la única, pero hay bibliografía que se ha ocupado de problematizar un poco más de esto, ¿no? Entonces,
para insertarlo como idea ahorita, lo voy a dejar así. La democracia es también conflicto, conflicto político, y es disputa, disputa por definir lo democrático. Y ahí estamos. Y ahí se insertan los mecanismos de participación ciudadana. Ya veremos cómo, ¿no? O sea, qué tanto la comunidad política puede controlar a el poder, cómo, y luego va a venir otro problema. ¿Quién es el poder? Porque en las comunidades políticas contemporáneas, que ya lo había visto Maquiavelo y antes que Aristóteles, el poder no nada más es a quienes elegimos. Si pensamos que el poder es una persona que toma decisiones y que toma las decisiones como si no hubiera ningún otro factor, otra vez no estoy defendiendo a nadie, ¿eh? Lo digo, lo voy a enfatizar mucho, porque aquí no estoy tratando de justificar y voy a decirlo así, como es, para que no haya equívocos. No estoy justificando la Guardia Nacional, que no me gusta, no estoy justificando que sea militarizada porque no me gusta, no estoy justificando ninguna decisión de política pública actual, vaya, ninguna. No obstante, no obstante, a la hora de decir democracias, a la hora de decir, pues tenemos que asomarnos a lo que está sucediendo y tratar de ver, bueno, qué pasa y por qué. Y decía, si nosotros pensamos desde este modelo, una manera reducida de ver al poder como solo el poder es el poder político y el poder político solo son los funcionarios electos y estas y estos pueden hacer lo que quieran, pues no es cierto. Hay otros actores. Y entonces esos actores, ¿qué hacemos con esos otros actores? Que a veces tienen más poder, ¿eh? Mañana vamos a ver un documentalito así, como de 20 minutos, en donde vamos a ver cómo se ha subvertido. Y también hay bibliografía y se las va a recomendar, ¿no? No es algo que nada más sea como de mi ronco pecho y yo vengo así a perorar, ¿no? Con relación a una serie de cosas que suceden y que están sucediendo. Bueno, entonces todo eso abarca los instrumentos, es lo que me interesa ahorita, ¿no? Todo lo que abarca, todo lo que compone, en dónde se inserta, ¿no? Y entonces vámonos ahora a lo institucional local, en el entendido que ahí nos agota la democracia, en el entendido que estas formas no solo son maneras institucionales de dar cauce a demandas, sino que en buena medida redefinen, han sido disputadas, estos mecanismos de participación disputados por unos y por otros, ampliación de democracia por un lado, o posibles utilizaciones con fines de acumular o concentrar poder, ¿no? La discusión más o menos que ya conoce, ¿sí? Pero centrémonos por ahora en que el cambio político no es unívoco, que no se puede predecir, que no se puede modelar y difícilmente se puede moldear, ¿sí? Bueno, y ahora vámonos a la parte institucional, ¿sí? Ya que vimos todas las aristas, vámonos a la parte institucional local, porque en la literatura académica sobre el cambio político en México, el espacio dedicado al estudio sobre el diseño de las instituciones locales es reducido, ¿sí? A pesar de lo cual, el análisis de los procesos de apertura democrática en décadas recientes no puede pasar por alta la conformación de los diversos espacios de participación dentro de las entidades federativas y su importancia para la consolidación de un sistema más competitivo y plural. Desde un nivel de institucional, ¿no? Vamos a hablar de los claroscuros. Tampoco es que el modelo haya fallado en todo. Por eso decía, la verdad está un poco en medio, ¿no? El modelo que ha permitido, ¿no? Ahora ya dije que tenía fallas, ya dije que no se ajusta a la realidad porque no fue pensado en la realidad tanto, ya veremos esa parte, ¿no? Que hay críticas, que los conceptos ad hoc son eso, conceptos ad hoc que no explican y que hay literatura que lo dice bastante mejor de lo que yo lo estoy exponiendo, ¿no? Definitivamente porque se han dedicado a ello, ¿no? Pero que sí logró, ¿no? Que sí ha logrado. Primero, certeza en los resultados, lo cual no es menor, ¿no? No es menor para nada, certeza en los resultados. Y dentro de la certeza en los resultados, muchos de ustedes lo saben mejor que yo, no va únicamente a contar votos, ¿no? No se dedica, no nos dedicamos únicamente a contar votos, ¿no? Es una parte importante, desde luego, ¿no? Y pasa por elementos muy técnicos como los PREP, ¿no? Cómo diseñar la muestra representativa para arrojar con un margen de error reducido resultados preliminares con un alto grado de probabilidad estadística, ¿no? Es decir, que esa muestra sea reflejo
del universo, ¿no? Para quienes sepan estadística, pues sabrán que eso es un PREP, ¿no? Programa de resultados electorales preliminares, y que todo su diseño metodológico se basa en herramientas estadísticas sofisticadas, pero eso es una parte, decía, contar, pero tiene que ver con redistritar, tiene que ver con expedición de credenciales, tiene que ver con lineamientos para la diversidad, la pluralidad. O sea, no solo es la competencia, ¿no? Que las reglas de competencia sean ciertas, que las posibilidades, y ahí tiene que ver la fiscalización, y ahí tiene que ver las prerrogativas, y en todo esto va de la mano, pues, la formación técnica de las personas. Por eso digo, yo no estoy de acuerdo con las partes de la reforma que quisieran eliminar una parte, valga la redundancia, ¿no? Que ha costado, ¿no? La formación de personal altamente calificado, que proporciona certeza. Y que por otro lado también ha supuesto pluralidad, ¿no? En términos de que hay mayor inclusión. No perfecta, hay varios pendientes, pero sí ha caminado, ¿no? Esa parte, ¿no? La pluralidad en el Congreso, tanto cualitativa como cuantitativa, ¿no? Está más o menos nivelado, ¿no? No todos los grupos están bien representados, ni faltan muchas cosas, pero pues esto de que sea la paridad, ¿no? El Congreso, los diputados, están prácticamente 250 o 150. En las entes federativas también se ha insertado esta parte, ¿no? Entonces, claro que nos ha permitido construir un montón de cosas que no podríamos echar por la borda y que no podríamos minimizar, ¿sí? Entonces, quiere decir que la institución y las instituciones y las reglas, pues claro que son importantes, no lo agotan, pero por supuesto que son importantes. Y hablando a nivel local, el proceso de democratización se caracteriza por el paso, es un tránsito, ¿no? Otra vez. O sea, no pensemos que no es como el día y la noche, ¿no? Una vez que sale el sol, ya es de día, y una vez que se oculta es de noche. Pero hay un atardecer, digámoslo, para respetar la metáfora, ¿no? Durante todo el día, pues el sol va llegando a un punto y luego se quita. Entonces, no es nada más de prender un foco y ya, pum, salió el sol y luego se apagó y ya se ocultó. A lo que voy es que es un tránsito. Entonces, a nivel local, hemos visto a distintas velocidades, de distintas formas. Algunas nos gustan, otras no, ¿no? Pero cambios, paso de gobiernos que decía, se sustentaron en mayorías hegemónicas hacia una cierta pluralización en las formas de representación. Aquí yo sí quiero que me ayuden quienes están en las diversas entidades de la República, ¿no? Porque yo, desgraciadamente, tengo una visión, y mi visión se basa en dos entidades, en México, Ciudad de México y Querétaro, ¿no? Los lugares que yo conozco bien, porque tengo familia en Querétaro, porque yo viví muchos años, y porque yo soy de la Ciudad de México, y porque aquí he vivido casi toda mi vida, ¿sí? Y la conozco, pero obviamente ahí no se agota, aunque la Ciudad de México tiene una serie de cosas interesantes, tiene una serie de fantasías también interesantes, y todas tienen que ver con esas formas de representación, ¿sí? Pero bueno, lo que podemos decir en términos generales, en términos institucionales, que ya dije, no agotan la democracia. Ahorita voy a hablar un poquito desde la posición del modelo de la transición democrática, del cambio institucional, que aunque no me parece que explique todo, tiene una parte importante, porque la democracia también son instituciones, aunque no sean solo instituciones. De manera tal que tampoco estoy rechazando esa parte, no estoy diciendo, se equivocaron y no sirve, porque ya vimos que se ha materializado en cosas muy interesantes, aunque ahora que vienen los fallos, pues hay como una parte de decir, no falló, hay que ajustar. Y no es cierto, porque los ajustes, ya hemos visto, no son suficientes por diversas razones, y habrá que preguntarlos por lo menos por qué. Pero bueno, aún con eso decía, no vamos a decir que no es importante reformar, que no es importante, no hablo de esta reforma, sino en general, ¿no? El camino reformista del 77, del 86, del 91, del 96, después del 96, en 2009, 2007, 2014, o sea, ha habido distintas reconfiguraciones del sistema, ¿sí? Entonces decía, a nivel local, ha habido, ya decía, a distintas velocidades, de distintas formas, subsisten inercias, me parece, ¿no? De mayorías hegemónicas a pluralización de las formas de representación.
¿Qué tanto es plural? Ahí sí yo ya no voy a decirlo. Voy a poner el ejemplo comparado de los dos casos que yo conozco y podrá haber quien no esté de acuerdo cuando yo hable de Querétaro o cuando hable de la Ciudad de México. Ninguno de los dos idealizado, desde luego, ¿no? Mucho menos una de las dos. Pero bueno, el caso es que en las entidades federativas ha sucedido, y esto es una inercia histórica, ¿no? Que el poder político formal y no formal, ¿no? Es decir, factores económicos, factores ideológicos, pues han estado en manos de, lo voy a decir así, podrán no gustarles a ustedes el término y podrán decir, bueno, le vamos a llamar de otra manera, pero especies de cacicazgos, ¿no? ¿Y cómo se vislumbran? Con apellidos muchas veces, ¿no? Les voy a contar una anécdota para hablar de Querétaro, ¿no? No es una crítica a Querétaro, ahí viven mis papás, ahorita se ha hecho un caos, por cierto, por unas obras que, bueno, ya no voy a decir nada al respecto. Bueno, ya dije nada más, se ha hecho un caos, ¿no? Pero bueno, yo llegué, estaba adolescente, llegué a la secundaria y me llamó la atención, a ver, yo llegué en 98, ¿no? Hace 10,000 años, ¿no? A Querétaro, en un proceso bien interesante que se vivió paralelo con la Ciudad de México, con resultados diversos. Ciudad de México y Querétaro, lo voy a decir así, no tienen nada que ver, ¿no? O sea, en términos de la configuración social, ¿no? Bueno, entonces yo llegué a Querétaro, ¿no? Con una idea muy diferente, ¿no? Porque yo venía, pues uno era adolescente, ¿no? Yo leía los libros del Che Guevara, ya. Bueno, entonces, llego y allá, así como aquí, por eso digo, no sé si dos caras de la misma moneda, pero había dos procesos interesantes en ambas entidades. Empiezo con Querétaro. Entonces yo llegué, yo no sabía nada de Querétaro, ¿no? Nada, nada. Eh, entonces llego a la secundaria, ¿no? Y empiezan a hablar, la primera clase que me tocó fue de civismo, ¿no? Y entonces, o algo así se llamaba. Eh, Cosa que creo que ya no está en los programas de estudio y me parece lamentable. Pero bueno, quien daba la clase era la directora de la escuela, ¿no? Una escuela chiquita, ahí, bueno. El chiste es que con unas reglas de disciplina que a mí me eran totalmente ajenas, o sea, yo llegué a un lugar que yo no conocía, que no me gustó en ese momento, ¿no? Porque era totalmente distinto a las formas que yo entendía, ¿no? Y era un adolescente. Entonces, bueno, empiezan a hablar del cambio en Querétaro, ¿no? Yo no sabía quién gobernaba Querétaro, quién era, no sabía nada de Querétaro, pues, ¿no? Y entonces la directora empieza a explicar, pues aquí siempre había gobernado el PRI, pero ahora ganó el PAN. Y dije, así de ganó el PAN, yo no hubiera votado por el PAN, pero bueno, no, y tampoco por el PRI. Y después de tantos años, yo, y lo dijo así, priista toda la vida, voté por el PAN, ¿no? En ese entonces, el gobernador recién electo se llamaba Ignacio Loyola, que no era un político profesional en términos beberianos, ¿no? Lean luego cuando puedan el científico y el político. Era un empresario, en realidad, pero eso dice mucho, ya lo iremos viendo. Y no solo de México, pero bueno, estamos hablando de entidades federativas, ¿no? Entonces había ganado. Y dice, ¿por qué? Pues porque ya nos habíamos hartado del PRI, ¿no? Y entonces dice, porque claro, los palacios, y de repente empiezo a usar esta palabra, palacios, refiriéndose, porque dije apellidos, ¿no? Y dije, bueno, ¿quiénes son? Entonces a un compañero, oye, ¿quiénes son los palacios? Y me dice, muy como entre sorprendido y entre orgulloso, ¿no? Una de las familias más importantes de Querétaro. Yo me quedé, tan me sorprendió, para mal, que lo recuerdo, ¿no? Lo recuerdo así nítido, porque recuerdo la cara de mi compañero, ¿no? Yo dije así de Dios mío, ¿cómo voy a sobrevivir aquí, no? Bueno, el chiste no es crítica a Querétaro, es crítica a unas formas que a mí me eran ajenas, que nunca entendí muy bien, que sigo sin entender, pero son eso, ¿no? Son formas, son preferencias que son pues un tanto cuanto personales. Esto no quiere decir que ellos estaban mal y yo bien, simplemente que para mí tengo otra representación de las cosas, no mejor ni peor, solo la mía, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué me interesa decir esta anécdota? Porque yo a lo largo del tiempo viví muchos años, ¿no? Vas identificando, ¿no? Familias que han estado como en el poder
¿Y qué es eso sino una especie de hegemonía? ¿Qué es eso, dicho en otros términos, sino una especie de cacicazgos? Luego hubo otro gobernador del PRI, porque ha habido alternancia. Hasta ahí bien, o sea, bueno, pues hay alternancia. Una alternancia que a lo mejor nos hubiera gustado que hubiera más posibilidades, pero bueno, cada sociedad también tiene sus propias inercias, sus propias ideas, y hay algunas sociedades como esta, en donde no entra otra opción que no sea algo un poquito más, lo voy a decir así, conservador, ¿no? ¿Qué tal es una sociedad conservadora? No por nada ahí subsistió el último imperio, ¿no? El segundo imperio Maximiliano, ahí se fue a refugiar. Entonces, bueno, otra vez, no es un agravio, no estoy diciendo con ello que esté mal, estoy diciendo que es una cosa que ahí así sucede, ¿no? Que a mí no me haya encantado no quiere decir que por eso esté mal, quiere decir que a mí me encantó, puede haber que todas las otras personas que sí le encantan. A mi hermana le encanta vivir en Querétaro, por ejemplo, ¿no? Ella no se regresaría a vivir en la Ciudad de México. A mí no me gusta. ¿Quién tiene razón? Ninguno, probablemente más mi hermana, porque mi hermana es una persona mucho más flexible que yo, ¿no? Entonces, bueno, esto solo lo digo porque las configuraciones de los partidos, de todo, pues también tienen que ver con eso. Pero de que hay competencia, ¿no? Y que tampoco es tan así, porque ha habido otros movimientos, ¿no? La Universidad Autónoma de Querétaro estuvo en paro por una serie de reivindicaciones, ¿no? Que no tienen que ver con los partidos, que es ajena a eso, pero que sí es política, ¿no? Entonces, si es una sociedad plural, tampoco quiero decir que solo es una o la otra, ¿no? En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde tuve la oportunidad hasta de dar clase, se dialoga de una manera muy diferente que a la Facultad de Derecho, por ejemplo, ¿no? Donde también tuve la oportunidad de dar clase, allá en Querétaro, ¿no? Entonces, bueno, esto solo para decir que uno va identificando, ¿no? Como ciertas inercias, ciertas fuerzas, porque decía, en las entidades federativas se ve cómo ha habido hegemonías que después, poco a poco, de distintas maneras, se van volviendo plurales. Ya no nada más es un grupo, se van rompiendo esas inercias poco a poco, no es por eso dije noche y día, ¿no? No es así, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que la alternancia como fenómeno es regular. Mientras que en 1980 la totalidad de los ejecutivos locales pertenecían al PRI, para el año 2003 ese porcentaje se redujo a menos de la mitad, ¿sí? Y decía, la otra entidad que yo conozco y de la que puedo ejemplificar, la Ciudad de México, vivió un proceso más o menos similar, aunque no del todo, ¿no? En el 96, cuando hubo esta reforma, que entre otras cosas integró al Tribunal Electoral, al Poder Judicial de la Federación, que le dio carácter de Tribunal Constitucional, fue una reforma grande, importante, que reconfiguró muchas cosas, que tuvo su correlato en estas pérdida de espacios de poder por parte del revolucionario institucional. Recordarán quienes tengan la edad o quienes hayan leído ya algunas cosas relativas a esto, ¿no? Que perdió la mayoría en el Congreso, por un lado, el Congreso Federal, que no es menor, perdió varias gubernaturas, entre ellas Querétaro, y en la Ciudad de México, ese cambio, estas reformas impactaron porque le dieron un estatus jurídico distinto. Hasta entonces la Ciudad de México era un departamento pues sí, del gabinete, ¿no? El gabinete ampliado, ¿no? Era parte de ahí el departamento del Distrito Federal, entonces llamado Distrito Federal, que ahora ya no se llama Distrito Federal, pero bueno. Entonces el Distrito Federal no celebraba elecciones, no se elegía al gobernante, al titular del Ejecutivo local, ¿no? Era designado por el presidente de la República como parte de su gabinete, ¿sí? Era un jefe de departamento, ¿no? Que era asimilable a un secretario de Estado. Entonces aquí no había elecciones, ¿no? Lo designaba el presidente. Y en 97 viene la primera elección. Y en la Ciudad de México ganó el candidato, entonces principal candidato opositor, ¿no? Bueno, ya saben quién era, ¿no? Que en 88 compitió por la presidencia, pero que era de un partido, más allá de todos los asegúnes que podrían ponérsele de dónde, de su proveniencia, de la decisión del PRI, lo que sea, pero que era un partido que en el espectro ideológico se ubicaba en otro lado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en otro lado también con respecto a Querétaro, ¿no? Otra vez, no es que sea mejor ni peor, solo es diferente, ¿sí? Si vamos a decir que la democracia es una relación social que también tiene que ver con la pluralidad, pues entonces no hablamos de mejores y peores, siempre y cuando se acepte eso, la pluralidad,
¿sí? Ya llegaremos a esa parte, pero bueno. Entonces, pues, eso reconfiguró el mapa político, porque pues para el poder, digamos, para el poder político formal, que no es el único poder, perder la capital de la República ante el principal partido de oposición con los asegúnes que se le puedan poner, por quiénes eran sus dirigentes, de dónde provenían, etcétera. Pero perderlo ante eso, pues no era cosa menor. Y lo permitieron las reglas, conste. Y lo permitió el IFE. Y lo permitió, o sea, estos tránsitos, estos gobiernos de hoy, pues han sido producto también de esos cambios, ¿no? Sería injusto decir que no ha habido democracia, ¿no? Como si esto, entonces esto que vivimos, ¿qué es, no? Procedimental, pero también ha habido más pluralidad y ya iremos llegando a eso. No sé, ya me ayudarán ustedes con las entidades federativas. A ver, tenemos una cuestión. Sí, Andrés, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Pues sí, apoyando los comentarios que ha mencionado, me parece que este fenómeno que usted menciona de las familias en los estados, ¿no? Yo soy de Hidalgo, y así como usted menciona que en Querétaro estaban los Palacios, aquí en Hidalgo los Rojo y los Lugo, los Fayad, son familias pues que llevan años dominando el estado. Pero también yo me he puesto a pensar, bueno, estaba pensando, y a qué se debe esta parte de que ellos mismos se pongan, ¿no? Y si volteamos un poquito, no necesitamos ver también tan lejos del Estado de México con los del Mazo, ¿no? Ya fue el abuelo, el papá y ahorita el hijo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Que son las mismas familias las que gobiernan por décadas los estados, y me parece también un poco este hastío, no permitir, ¿no? Que otras personas, otras familias se integren o busquen de alguna forma participar. Eso es una, y la otra, la falta de interés de muchos, pues de nosotros, de formar parte de la política. Y pues es un hecho, ¿no? Yo sé que aquí hay personas de más estados y también nos dirán, bueno, pues acá en Veracruz fulanitos, acá en, no sé, en Morelos otros, pero entonces sí necesitaríamos analizar con base en esto que menciona, doctor, me parece bastante interesante, cómo son las familias las que se mantienen, ¿no? Y yo creo que ahí pues también habría que ver qué está pasando con los demás, o sea, ¿por qué no nos acercamos o se acercan y no los dejan? ¿Qué es lo que está pasando? Ese sería mi comentario para apoyar esto que está mencionando, doctor. Gracias. Buen día. Gracias, no, muchas gracias. Al contrario, miren, les voy a dejar aquí un libro que habla de eso, ¿no? Un libro de recién publicación del Colegio de México. No he tenido oportunidad más que de revisarlo así de manera muy general, pero está dentro de los muchísimos pendientes de lectura que tengo, ¿no? Pero sí lo recomiendo mucho, ¿no? Recomiendo la lectura de este texto. Y sí, porque a veces es más difícil leer un libro con todo lo... Y si no, les voy a mandar este artículo de una persona que se ha dedicado. Digo, a lo mejor el artículo puede ser, y este otro, ¿no? Es que hay mucha bibliografía en realidad con relación a esto, ¿no? Entonces, déjenme, también de reclutamiento, por ejemplo, ¿no? Y entonces, déjenme, les voy a dar estas bibliografías, se las voy a ir pasando, ¿no? Me parece que esto también les puede resultar interesante. Pero bueno, volviendo entonces al tema, esto de las élites, ¿no? Pero, ¿no? Entonces, lo que sí vemos es que por lo menos en la composición partidista, luego veremos que si se han roto, Fayad pues, fue gobernador de hace poquito, ¿no? De Hidalgo, ¿no? Y así algunos otros apellidos, ¿no? Que menciona. Y sí, obviamente habría que ver qué mecanismos existen formales e informales que permiten, que no permiten, por qué tienen ese arraigo, ¿no? Digamos, en las entidades. Pero bueno, entonces, eso por el lado de los titulares del Ejecutivo. En las asambleas locales, ¿no? El fenómeno es igualmente interesante en estas asambleas, donde en la década de los 70 el control de los asientos por parte del PRI era casi absoluto, pero ahí vemos, creo, de manera más concreta, una apertura no solo a la competencia de los partidos políticos, sino ahí sí rompiendo ciertas inercias, ¿no? Creo, y por eso a mí no me gusta, otra de las muchas cosas que no me gustan de la reforma electoral, es recortar el número de asientos.
¿no? Recortar el número de asientos de representación, porque la representación es eso, ¿no? Es cualitativa y cuantitativa, ¿sí? Y entonces, si nosotros quitamos representación, más allá de cuál es el método de selección, porque hay unos que dicen, no, pero está muy bien porque no son asientos uninominales, no es el regreso a la hegemonía priista donde gana, el que gana, gana y el que pierde, pierde en estos juegos de suma cero, sino que tienen unas listas de representación y entonces habrá una representación más pura, pero reducirlo con la idea de que si reducimos costos, entonces es mejor, lo cual no siempre necesariamente es así, pero bueno, ya vimos la parte del presupuesto, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que la representación, tanto cualitativa como cuantitativa, ¿no? O sea, en número que refleja partidos diversos, y no solo cuantitativa en esos términos, sino cualitativa de las personas. Ahí sí, por eso digo, en favor de la representación, siempre vamos a decir, ahí sí no nada más vemos a los mismos de siempre. Luego sí se reciclan y lo que quieras, pero es 1, 2 o 5. Pero ahí sí van entrando otras personas, con otras voces. Y no solo con otras voces, con otras formas sociales. No necesariamente porque la legislación lo permita, muchas veces es por sentencias, ¿no? De los tribunales, tanto locales como federales. Pero entonces ya tenemos, ¿no? Congresos donde tienen mayorías legislativas, ¿no? Algunas de ellas, ahorita ha habido otras configuraciones, pues legítimas, porque así son las elecciones, ciertas, porque así lo son, porque así lo permiten, tanto las reglas que reflejan de manera, pues, bastante buena, ¿no? La voluntad popular, en donde hay mayorías legislativas que pueden o no ser controladas por el mismo partido del gobernante, ¿no? Del lado del gobernante. Ahora hemos visto un regreso, y esto no lo digo en términos negativos, ¿no? Un regreso a gobiernos mayoritarios por parte de los ejecutivos con relación al partido mayoritario a nivel nacional, pero pues esos han sido los resultados electorales. Pueden gustar o no nos pueden gustar, ¿no? Pero así es el diseño institucional. El chiste es que hay la posibilidad siempre de que haya estos configuraciones en donde el ejecutivo local, los ejecutivos, las ejecutivos locales, no tengan la mayoría, ¿sí? Entonces, hay pluralización de los espacios de participación y representación. Se han modificado los diseños institucionales estatales y se han constituido en instrumentos novedosos de negociación entre los actores con capacidad de influir en las decisiones legislativas sobre política. ¿Sí? A pesar de la subsistencia de los cacicazgos, tampoco ya la tienen tan fácil, ¿no? Ya tienen no solo que negociar con otros factores de poder, sino que hay otros actores que surgen, que nacen y que a lo mejor no les disputan completamente el poder, pero que ahí están. En Querétaro yo puedo hablar de figuras, ¿no? O sea, tampoco es que todo sea el PRI y Acción Nacional. Sí, en términos electorales, sí, pero las diputaciones, digamos, minoritarias en la representación, no están todos nada más ellas y ellos, ¿no? Y hay otras figuras, aquí no voy a decir nombres, ¿no? Pero que tienen una importancia que no tenían. Y ahí van surgiendo, ¿sí? Entonces, lo que sí existe es la pluralización y también de los espacios de participación y representación, ¿no? Que como decía, ha supuesto negociación. Entonces, en ese sentido, se han incorporado en las legislaciones locales novedosos instrumentos de participación, así como a nivel federal, a nivel local, ¿no? A lo largo de los años 2000, de la década de los 2000, la mayoría de los estados agregaron figuras de referéndum y plebiscito en sus constituciones, en sus leyes electorales de participación ciudadana, ¿no? Entonces, estos mecanismos de democracia directa o de democracia semidirecta, dicen algunos, ¿no? No es directa porque no prescindimos, ahorita vamos a esa parte teórica, ¿no? De la representación, pero bueno, estos mecanismos de democracia participativa, si quieren, tenemos un diplomado, seguramente más de uno, sé que Juan Ignacio ya la ha tomado y más de algunos de ustedes ya ha tomado, ¿no? El diplomado, que es muy bueno, en mecanismos de participación o de democracia participativa, y desglose de cuáles son sus componentes, ¿no? Pero bueno, el chiste es que estos mecanismos son una innovación en el diseño del sistema político que se tiene que atender, porque sin información adecuada sobre su procedimiento, su formulación de la agenda,
pues es difícil el vislumbrar el alcance que puedan tener en el futuro, ¿no? A través de estos mecanismos, pues, en las entidades federativas se ha incorporado a un nuevo actor de veto, ¿no? Que es el ciudadano, la ciudadana elector, que por lo menos formalmente tiene el potencial de reproducir formas de representación y procesos de decisión que todavía no conocemos cuáles son sus efectos reales, ¿no? Entonces, esto nos lleva, todavía dentro de ese paradigma institucional, a pensar en estudios sobre el funcionamiento y la calidad de la democracia local, ¿sí? Que requieren una evaluación de las instituciones, ¿no? Que han comenzado a diseñarse como parte del cambio político, ¿sí? Entonces, bueno, eh, a nivel de las entidades federativas estudios bien interesantes sobre cultura política. Yo conocí a un profesor, lo hubiera invitado, fíjense, un profesor, aunque no sé si hubiera podido estar, en Veracruz, que él está trabajando en estudios, él tiene su doctorado y todo lo hizo en Brasil y le tocó la coyuntura en Brasil de Bolsonaro y luego de Lula y todo el proceso, ¿no? De Rousseff, él me comentaba, eso fue hace unas semanas, lo que estuve en Jalapa, con extrañeza, pero a la vez no, del fenómeno Bolsonaro, ¿no? O sea, pues es que es increíble ver cómo cómo existe esta figura, quiénes lo defienden, cómo lo defienden, y no obstante, es cuestiones de cultura política, y él ha hecho y está haciendo estudios sobre cultura política en Jalapa, ¿no? Entonces, en las entidades también se producen estos estudios. Lo que pasa es que luego el problema es que se quedan a nivel local. Entonces, acceder a ellos no es tan sencillo. Yo conozco estudios de cultura política en Querétaro, o sea, todo esto que les dije está estudiado, es una tesis doctoral de una profesora de allá, que ha tratado de explicar, bueno, por qué en todo caso, si es que es tal cosa como conservadora, podremos decirlo así, ¿por qué? Y sus porqués son bien interesantes, ¿no? O sea, los estudios ahí están, nomás hay que acceder a ellos, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a hablar de algunos problemas tanto de cultura política como institucionales. Mañana voy a hablar de algunos ejemplos de esto de, bueno, ¿qué es la cultura política, no? ¿Cuáles son sus tipos? Ahorita lo menciono porque tiene estas aristas, ¿no? Porque tiene esto de las hegemonías y combinado con lo institucional, ¿sí? Y luego veremos otros actores políticos y otra vez, vuelvo al tema, ¿no? Cómo se insertan entonces los mecanismos de participación ciudadana y ya veremos las competencias de los hombres en este sentido. Pero bueno, entonces, como vemos, es un tema así, ¿no? O sea, esta clase nos daría para un curso, ¿no? Un curso de democracia participativa en las entidades federativas, un diplomado, ¿no? No voy a dar ideas, porque si no, luego vamos a hacer ese diplomado y entonces nos metemos en bretes. Pero bueno, al sistema político mexicano se le ha caracterizado o se le caracterizó esto, yo siempre voy a poner matices, ¿no? Y recomiendo bibliografía, perdón, yo sé que luego eso puede ser cansado, no es un curso de Sapiens, miren todo lo que conozco, pues son áreas en las que yo me he desempeñado, no es que yo tenga nada, o sea, nada, pues es mi trabajo, y el trabajo de, no, pues así como los secretarios de estudio y cuenta, los magistrados tienen en la cabeza las sentencias, saben cuáles son, porque las dictaron, cuál es el argumento, pues yo soy profesor y pues tengo los libros, ¿no? Pero eso no es nada más que eso, no estoy aquí, no vengo aquí a presumir de sapiencia ni nada, ¿no? Pero pues es mi chamba, pues. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque la idea general es que en México hubo un hiperpresidencialismo, ¿no? Que se desarrolló durante gran parte del siglo XX. Pero hay estudios, ¿no? Ahorita se los paso, aquí también lo voy a colgar. Déjenme nada más. Aquí lo que me falla luego es tenerlos a la mano, ¿no? Pero no pasa nada, aquí se los pongo. Porque ese hiperpresidencialismo está mal entendido. Entonces aquí les va a pasar un librazo. Mito de este presidencialismo. Hay que poner en cuestión todas estas cosas, ¿no? También del Colegio de México, ¿no? Sí, léanlo cuando puedan, ¿no? O sea, échense un clavado a este libro. Está escrito en los años 90, pero qué bueno que está escrito en los años 90 porque era cuando se pensaba que más el presidente lo podía todo. Y él dice, no,
negociaba con un montón de otros factores de poder, así como el actual y así como los anteriores. No hay tal cosa como esos presidencialismos, hiperpresidencialismos, estos emperadores. No era tan así y eso es lo interesante, ¿no? Entonces, sí, de verdad se los recomiendo muchísimo, ¿no? Porque vale mucho la pena, ¿no? Vale mucho la pena tener en mente esta cuestión. Pero bueno, la idea general es que había un hiperpresidencialismo, un ejecutivo fuerte, un legislativo débil y un partido cuya virtud principal fue lograr aglutinar una amplia y diversa gama de intereses sociales. La representación política entonces estuvo centrada en un solo actor de veto funcional, el presidente de la República. Otra recomendación bibliográfica, también del Colmex. Bueno, hoy es la clase del Colmex, ¿no? O con bibliografía del Colegio de México. Que se llama El Pacto de Dominación, de una investigadora del Colegio de México, Vivian Brackett Márquez. También está disponible en PDF, se puede descargar en la propia página del Colegio de México. Y ahí también nos va diciendo cómo se configuró la importancia central que tuvo este actor político, pero también dice, y negociaba con otros, ¿eh? Pero lo digo porque efectivamente el partido oficial aglutinó una amplia y diversa gama de intereses sociales. Ustedes lo sabrán, y lo cuenta bien en este libro, lo cuenta otro libro que se llama La formación del sistema político en México, de Víctor López Villafañe, que dice, bueno, ¿cómo nació el partido hegemónico, ¿no? En las entidades federativas. A ver, hay otros partidos, ¿no? Hay otros partidos y ese partido los fue como recogiendo, los fue aglutinando justamente, y fue aglutinando ¿qué? A los caciques locales, ¿no? A los cacicazgos locales, a los partidos chiquitos, los fue formando, ¿no? Entonces, por eso no era un partido que tuviera necesariamente una ideología definida, ¿no? Sino pues se acoplaba de distintas maneras y que a nivel local funcionaba con sus propias dinámicas, aunque fuera el mismo partido, ¿sí? Y luego, claro, siempre fortaleciendo a la figura del presidente de la República, ¿no? En eso sí podemos decir, si bien es cierto que es un mito decir que lo podía todo, pues era una figura política importante, ¿no? No es que sea una representación de la realidad, es más una representación de cómo lo imaginamos, pero para quienes hayan estudiado más o menos cuestiones de política, politológicas, ¿no? Sabrán que hay un concepto que es la disciplina partidista, que tanto los partidos se mantienen, ¿no? Unidos, ¿no? Y obedecen, digamos, las decisiones de la élite, pues sí, de quienes toman las decisiones, o en el caso mexicano, del presidente. Hay muchas teorías alrededor de cómo designaba a sus sucesores, cómo designaba las gobernaturas de los estados, y decía, más que una realidad, quizás sea producto de nuestra fantasía, por eso lean el libro del hombre que lo podía todo, el libro, porque obviamente no era que designara a quien fuera, designaba con relación a ciertas fuerzas, a ciertos, por eso también, acompañar con el pacto de dominación y todo, pero ¿qué sí pasaba? Que se mantenía la disciplina partidista. Y voy al ejemplo, ¿no? Que es una película, pero no importa. El ejemplo tanto de nuestra representación, un tanto fantasiosa, un tanto imaginaria, como de algo que pues sí podía ser así. ¿Qué pasa? Recordarán la escena, ¿no? Ya vieron la ley de Herodes, supongo, ¿no? Y entonces pasa que, ¿cómo no la puse? Pero bueno, no importa. Pasa que Pedro Armendáriz, ¿no? Que es el aspirante a la gubernatura de un estado, que no nos dicen cuál es, pero que si lo dijeran sería un estado ficticio. En los años 40, ¿no? Está la figura, está la foto, creo que de Miguel Alemán, ¿no? Y le hablan, ¿no? Y le dicen que él no va a ser el candidato a gobernador. Esto sí pasó, ahorita les cuento una anécdota, ¿no? Eso sí pasaba, o sea, se designaba el candidato a gobernador. ¿Por qué lo designaban? Pues había muchos factores, no era nada más un capricho. Tan no era un capricho que cuando Cárdenas designa a Ávila Camacho como sucesor, él no quería a Ávila Camacho, él quería a otro general. Recordemos que en ese entonces todavía los gobiernos eran de generales, algo desde luego impensable e indeseable, no tan impensable, pero indeseable para ahora, ¿no? Pero eran militares, ¿no? Pero él quería a un tal Carlos Mujica, no pudo, a pesar de ser el hombre fuerte. Entonces, siempre había estas mediaciones, estas decisiones. Pero el chiste es que le hablan a este cuate y le dicen, no vas. ¿Y qué hace? Que se aguanta, no se sale del partido.
disciplina partidista. Se mantenía una cohesión. Entonces, decía, había pues figuras políticas aglutinadas, había una diversa gama de intereses sociales que lograban en este pacto de dominación la representación política en donde el actor estelar, no el único, ¿no? No el que podía todo, pero sí el actor estelar era el presidente de la República, ¿sí? Y también en el caso de las políticas federales y los gobernadores para las políticas estatales, ¿sí? Siempre fueron un factor de bisagra, de negociación, ¿sí? Después veremos cómo esto, hay un texto en Nexos, nomás que ya no son de acceso libre, pero hubo todo un número hace relativamente poco dedicado a cómo la fragmentación del poder a nivel de las entidades federativas también supuso, pues, no solo la pérdida del control del poder ejecutivo federal, lo cual es lógico, ¿no? Sino cómo esto se vislumbró en distintas cosas, entre ellas la de funcionamiento y control del crimen, ¿no? Pero bueno, entonces el chiste es que el sistema político mexicano funcionó durante varias décadas con un número reducido de actores con capacidad de decisión, ¿sí? En términos de jugadores, suponiendo que a mí no me gusta decir que la democracia es un juego, ¿no? O sea, la definición de Anthony Downs dice las reglas del juego, a mí no me gusta esa definición, por muchas razones, pero si lo pensamos así, ¿no? Jugadores, actores con capacidad de veto, formalmente legislativo, ¿no? Que siempre ha sido, ¿no? Un actor facultado institucionalmente, ¿no? Sin embargo, en términos de reglas, predominó en los estados y en la federación el ejecutivo, ¿no? Como el único actor con capacidad para ejercer el veto sobre las legislaciones sobre políticas, ¿no? Entonces, si bien la presidencia del ejecutivo, esto lo contó Burgó en algún momento, Carpizo, ¿no? Las facultades metaconstitucionales, pero eran atributos institucionales excesivos, algunos previstos constitucionalmente, fueron los factores informales los que desequilibraron la correlación de fuerzas entre poderes, ¿sí? Arnaldo Córdoba, ¿no? Padre de alguien, por cierto, no voy a decir de quién, pero por el apellido podrán saber de quién fue. La formación del sistema político en México, ahí cuenta, ¿no? Factores informales. No es que solo las reglas, las prácticas, ¿no? Y por eso el pacto de dominación también fue eso. No es que en la ley estuviera previsto ni esa correlación de fuerzas, ni esas prácticas, ¿no? Y que sin embargo son las que en buena medida definen cómo es que se daba esa relación. Entonces, aunque el diseño institucional otorga y otorgaba y otorgado al Ejecutivo amplias capacidades de decisión, fue a través del partido casi hegemónico, o hegemónico durante algunos momentos, que se concentraba la representación política, ¿sí? A lo largo del siglo XX, la representación política se trasladó hacia el único partido capaz de homogeneizar la pluralidad social, mientras que la facultad de negociación y acuerdo se trasladó al Ejecutivo en tanto máxima cabeza del partido. Esto es interesante porque a nivel local ha funcionado diferente, a distintas velocidades. Hay entidades en donde se dio antes el cambio, digamos, cambio formal por lo menos. Ya otra cosa son los actores, o sea, el cambio formal en términos de siglas, en términos de representación, no necesariamente en esta otra parte informal de los cacicazgos, ¿no? Muchos quedan intocados, pero no totalmente con la fuerza que tenían antes, ¿no? Bueno, esto para decía que a los estados, en los estados de las entidades federativas, es diferente. No hay una sola dirección, ¿no? Mientras hay lugares en donde los cacicazgos nunca han sido una característica, hay otros en los que sí, y hay otros en los que subsisten, y hay otros en los que aún ha habido alternancias. Son poquititos ya, ¿no? El Estado de México, por ejemplo, ¿no? Nunca ha habido un partido distinto al PRI gobernando a nivel estatal. No sabemos si en la elección del año que entra va a haber o no tal alternancia. Hay quienes que vaticinan que sí, y otros que vaticinan que no, pero no ha habido, ¿no?
Y no obstante, tampoco podemos decir que es el mismo PRI de hace 20 años en el Estado de México, ¿no? ¿Por qué no? Porque hay muchos municipios en donde no gobiernan, muchísimos, ¿no? Hay muchos de ellos en los que no gobiernan desde hace muchísimo, en Tlalnepantla hace muchísimo que no gobiernan, ¿no? Por ejemplo, bueno. Entonces, eso para decir si hay una pluralidad y con ello hay distintos actores que tienen poder y con los que hay que negociar. Entonces, ya no son gobernadores relativamente todopoderosos. Nunca lo fueron, pero ahora menos, porque hay que negociar. Entonces, bueno, la correlación, pues, entre los poderes ejecutivo y legislativo ha recorrido un camino desde la extrema fragmentación de intereses heredados de las primeras legislaturas después de la Revolución hasta la concentración de la representación política en la figura del Ejecutivo por parte de los otros poderes y al margen de las divisiones formales marcadas en la Constitución. Este fenómeno no se debió a que, nunca se ha debido a que el Congreso, los legislativos, las entidades federativas sean formalmente débiles, ¿no? La aprobación de las iniciativas del Ejecutivo, otra vez estamos a nivel local, no se debe necesariamente a tener un legislativo complaciente, sino más bien a factores metaconstitucionales, ¿no? Informales del sistema político, ¿sí? Entonces, en este sentido, la combinación, y claro, de cultura política, ¿no? La combinación de la figura del Ejecutivo con capacidades amplias, un partido predominante que es leal al Congreso, por eso puse el ejemplo de Armendáriz, pero era lo mismo, ¿no? Había que votar en un sentido, ¿sí? Para bien, ni siquiera del Ejecutivo, del partido, la subsistencia, ¿sí? Mecanismos como la falta de reelección, esto se trató y se ha tratado de subsanar mediante reformas, punto para las reformas, no es tan necesariamente, ¿no? Pero el camino de las reformas que hemos seguido, ¿no? O sea, la reelección para que no sea nada más una voluntad, ¿cómo se llama? Una, que el cargo, ¿no? Que el cargo se lo debas al partido. Y si es el jefe del partido, su relación con el ejecutivo, sino que el cargo sea un poco más debido a las personas, ¿no? Que te llevan ahí. Entonces, los mecanismos como la reelección tratan de subsanar esa parte, ¿no? La dependencia de los cargos políticos por voluntad del Ejecutivo en su momento y la falta de reelección en su momento aminoraron la independencia legislativa, ¿sí? Entonces, esta lógica que se reprodujo en los ámbitos federal y estatal es ampliamente conocido que el Ejecutivo, pues de alguna manera, insisto, con los asegúnes que deban ponérsele, por eso las recomendaciones bibliográficas, ¿no? Que son estudios empíricos. Por eso dije la realidad en un principio, ¿no? La realidad es nuestra fuente, no el modelo, pero bueno. Controlaba la agenda, ¿no? A través del respaldo del partido hegemónico a nivel federal, pero poco se ha estudiado sobre cómo sucede a nivel local en los congresos estatales, ¿no? Durante décadas, pues, el escenario de baja autonomía legislativa inhibió de alguna manera los pesos y contrapesos en las entidades federativas, ¿no? Una parte importante de la transición democrática mexicana ha sido el fortalecimiento de instituciones representativas locales. Uno de los principales elementos del cambio político ha sido la transformación en estas relaciones ejecutivo-legislativo. Claro, estamos en un paradigma distinto derivado de los resultados electorales legítimos, ¿no? En donde vuelven a cobrar fuerza esta relación, digamos, no digo de subordinación, sino que tiene el mismo, de compartir el interés ejecutivos y legislativos. Y lo vimos que eso es un problema también, y ha sido un problema también para los OPLES, ¿no? El caso de Veracruz, el caso de Ciudad de México, ¿no? Donde los congresos, pues, son del mismo partido y tienen la misma idea, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, uno de los principales elementos del cambio político ha sido, decía, la transformación de las relaciones ejecutivo-legislativo, ¿no? Voy a avanzar en la presentación. Entonces, esta parte, ¿no? Con la idea de los mecanismos de democracia directa, pero llegaré a esto en unos minutos, ¿no? Porque la concentración del poder por lo menos aparente, en un solo personaje con capacidad de veto, se fundamentó, ya lo dije, pero lo repito, en los cacicazgos, ¿no?
que se reprodujeron localmente en la estructura del partido hegemónico dentro de cada estado. De tal manera, ¿no?, que los liderazgos locales se articularon en torno a la figura del gobernador. Y esto sí, pues gobernador, ¿no? De pronto, ya luego, eso va a ser interesante cuando se haga el análisis correspondiente, no es esta nuestra, no es esa la mecánica de este módulo, por eso digo, esto da para un diplomado por sí mismo, un curso en licenciatura o en posgrado inclusive, ¿no? El cambio político a nivel local, porque también ahí tendríamos que ver los ejecutivos, cómo han cambiado, ¿no? No solo en relación con los congresos, sino cómo han cambiado su composición, ¿no? Es decir, las gobernadoras, que ahora ya son, gracias a una sentencia, los mecanismos electorales. Por eso a mí me causa tanto ruido de pronto algunas cosas de la reforma y algunas simplificaciones que se hacen como si nada funcionara y como si todo esto fuera una pantomima, cuando no es cierto. No solo porque, perdón el comentario, no solo porque quienes lo dicen están ahí gracias a todo ese diseño, sino porque se ha traducido en distintos mecanismos de participación, en distintas reglas de formación del poder y en distintos actores, actrices, ¿no?, que tienen hoy una importancia que antes no tenían, ¿sí? Entonces, ya podemos decir gobernadoras, que no son pocas, ¿sí? En 97 era una o dos, hoy son muchas, ¿sí? Entonces, bueno, los liderazgos locales, se decía que se habían articulado en el gobernador, que asumía la representación popular directa, y negociaban en su momento la asignación de los presupuestos con el presidente de la República. Mañana vamos a ver un texto, ¿no?, de esto. Pero bueno, entonces, el diseño y operación del sistema político redujo el margen de disenso y con ello, pues, se disminuyeron los canales de representación de preferencias de distintos grupos con intereses fuera del ámbito de las instituciones formales. Porque eso es algo, a mí me interesa mucho más, ¿no?, la parte de las instituciones informales. Que de informales tenía que no estaban en la ley, eran formales en tanto que esas eran las maneras de hacerlo, ¿no? Era lo que significaba la relación, pero no estaban legisladas, entonces no había una manera de decir cuáles eran, sino mediante estudios empíricos que dijeran, a ver, cuáles son los mecanismos que funcionan en la realidad, cómo llevamos lo formal legislativo a la operación efectiva, ¿no? Pero bueno, entonces, los puntos de veto, ¿no?, de límite, no pasaban por las asambleas legislativas estatales, ¿no? Formalmente, que estaban encargadas, por ejemplo, de asignar presupuesto, de definir políticas, sino a través del partido hegemónico y por los canales, perdón, que controlaban los ejecutivos locales, ¿no? Entonces, bueno, eh, los estudios sobre los sistemas políticos hacen referencia a distintos efectos generados por la conformación de los poderes. Entre ellos, el que tiene un arreglo institucional determinado para la toma de decisiones sobre políticas, y cada sistema político comprende las reglas que configuran las relaciones entre los poderes y fija las formas en las cuales será procesada una política. De tal manera que vamos a ver, ¿no?, la interacción entre el ejecutivo y legislativo resulta relevante si ambos son los principales actores que inciden en la formación de políticas, como sucede en los regímenes presidenciales, pues, ¿no? El diseño institucional, entonces, moldea la ordenación de las preferencias de los tomadores de decisiones. En el marco de un sistema democrático competitivo, cada actor, ¿no?, cada actriz, por decir el ejecutivo, o la fracción de un partido dentro de una asamblea representativa, tiene un orden de preferencias establecido, y la decisión que adopte es resultado de la conjunción de ellas. Esto implica, desde luego, un escenario de correlación de fuerzas entre actores institucionales con capacidad de decisión, donde cada uno tiene una cierta libertad en la formación de su orden de preferencias y un mínimo de capacidad para plantearla en la agenda. Esta es otra de las cosas que son importantes para entender el funcionamiento de los sistemas políticos, ¿no? Porque no nada más son una masa obediente, como luego se dice, ¿no?, que no tiene intereses, pues cada uno de ellos tendrá su orden de preferencias y que también tiene que ver con sus propias aspiraciones políticas, ¿no? ¿Qué tal un legislador que puede o no ser el coordinador de la fracción parlamentaria, que tenga interés de ser un presidente municipal,
que tenga interés o de ser nuevamente representante o gobernador, gobernadora, ¿no? Y entonces en función a eso también verá cuáles son sus preferencias posibles y cuáles son las alianzas que puede hacer, que no necesariamente van en conjunción con lo que deseara el Ejecutivo, aun si es del mismo partido. De manera tal que por eso decía, no es ni predecible, ni moldeable, ni modelable, ¿sí? Entonces, una de las principales características, si no es que inclusive la más trascendente del cambio político en México, es la transformación radical del sistema de representación política por esta pérdida de hegemonía del PRI en las asambleas legislativas. Y con ello, la resultante apertura del sistema a más actores, ¿no? Es singular, pues, al observar los procesos de democratización en las entidades federativas. La creciente pluralidad en las legislaturas, los procesos de alternancia locales, ¿no? Que han generado segmentación en la representación en un conjunto de canales mediatizados, ¿no? Por grupos, por organizaciones diversas que se conducen con mucha mayor autonomía frente a los partidos políticos, ¿sí? Esta concentración de la representación que caracterizaba al PRI, sobre todo a nivel local, ¿no? Se dispersó y ha sido captada por otros actores que buscan influir en la toma de decisiones, lo cual ha conducido, pues, a que se incluyan nuevos mecanismos de representación en las instituciones de las democracias locales, ¿sí? Entonces vamos a ver alguna revisión, ¿no?, de las características de los gobiernos sin mayoría, desde luego los problemas teóricos, ¿no?, que generan los gobiernos divididos, su trascendencia para la representación, ¿no?, de acuerdo con la coordinación entre actores de veto. Luego ya vemos estos factores que dan origen a la pluralidad, perdón, en la representación política del país, ¿no? Para marcar algunas de sus implicaciones para la cooperación entre los actores de veto, ¿no? Eh, Toda esta es la parte en la que van a confluir, en la que van a materializarse los mecanismos de participación directa, ¿sí? ¿Pero qué tiene que ver con todo esto? Bueno, entonces, en los regímenes presidenciales, ¿no?, los participantes, los actores políticos, actrices políticas de veto, están especificadas claramente por la Constitución, ¿no? En tanto, instituciones con poderes específicos y separados. Presidente, Cámara de Diputados, Senado, Congresos estatales. Mientras que en los sistemas no presidenciales están por el sistema político, ¿no? Entre los diferentes partidos que forman la coalición de gobierno. En sistemas presidenciales, en donde los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo se eligen de manera separada y comparten funciones de representación y gobierno, la formación de políticas depende de la interacción entre ambos poderes. Ya sé que es una obviedad, pero de todas maneras lo digo, ¿no? De esta característica se desprende la necesidad de establecer formas de cooperación entre ambos actores, ¿no? Sobre todo en situaciones donde los poderes emanen de partidos diferentes, que era una de las intenciones, ¿no?, de romper con la hegemonía, que hubiera negociación con los partidos, ¿no? No es una necesidad, es una característica que puede o no presentarse. Pero claro, en muchos sentidos, por el pasado autoritario, digamos, o semi-autoritario que hubo, pues era deseable que esto sucediera, ¿no? Entonces, ha habido diversos actores, ¿no? Entre ellos Juan Linz, ¿no?, que han discutido las condiciones necesarias para que se dé la gobernabilidad democrática, ¿no?, en sistemas donde hay diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no?, que resultan actores de veto, ¿no?, actores que pueden limitar distintas formas, ¿no?, distintas interacciones. Algunos han criticado sistemas que inhiben la formación de mayorías legislativas. Fíjense, en los años 90, también hay un texto en Nexos de un señor que fue, creo que era es que no recuerdo si era el secretario particular, pero fue un hombre muy cercano a Salinas de Gortari, que se llamaba José Ángel Córdoba Montoya. No, José Ángel Córdoba, ese era Córdoba Bielo, no me acuerdo cómo era, Jean-Marie, porque era francés. Jean-Marie Córdoba Montoya. Y él publicó un texto en ese entonces, en Nexos de los años 90, sobre, dada que había una discusión con relación, y de ahí viene otro tema que ahorita lo voy a incluir, porque tiene que ver con esto, aquí estamos viendo cómo el legislativo y el ejecutivo se coordinaban
en buena medida también el legislativo, no quiere decir que se subordinaba a, pero por las facultades de veto que tenía, no las ejercía porque pertenecían a una misma disciplina partidista, a un mismo sistema, con una serie de inercias, entre ellas los cacicazgos, y había un control más o menos, por lo menos políticamente formal, total del partido hegemónico. Y entonces ahí vamos a hablar de control, actores de veto, actores que pueden limitar el ejercicio del poder, y ahí es donde insertamos a los mecanismos de participación directa, ¿no? Pero para ello tenemos que decir cuál es el pasado que reconfiguró ese orden, ¿no? Y entonces, en este texto, Córdoba no tiene nada que ver con el otro Córdoba, ¿no? Es un Córdoba que no tiene que ver. Córdoba Montoya. Publicó un texto en el que, ante la posible inminencia de la pérdida de mayoría legislativa, se introdujeran cláusulas de gobernabilidad y decir, bueno, si el partido mayoritario no obtiene los asientos suficientes para tener mayoría, le damos los que necesite para que tengan mayoría. Claro, con un umbral, ¿no? No era de que si gana el 20% le damos el 30%, el 30% es restante, sino que a partir de un cierto número se le asignaran escaños distintos, escaños extra. Y esto, uno parece, bueno, qué locura. La Constitución prevé una figura que se llama la sobrerepresentación, que es una posibilidad análoga, ¿no? Que tiene características que tienen que ver con las coaliciones y esto, pero que supone que tengas más asientos de los que ganaste. La Constitución no prohíbe la sobrerepresentación, pero le impone un límite de 8%. Ha sido sujeto de otras controversias a las que no me voy a meter, porque nos desbordan, ¿no? Nos desbordan la plática. Pero ahí está, pues, esta idea de la correlación de fuerzas entre uno y otro. Entonces, hasta aquí lo que tenemos era eso, ¿no? ¿Quiénes, y vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Quiénes tienen capacidad de veto? ¿Quiénes pueden incidir en la formación de políticas públicas? Desde un nivel formal, y mañana vamos a hacer la crítica de, a ver, no todo el poder político formal es el único poder político. Y yo dije, ya lo ve Aristóteles, ya lo había visto Maquiavelo. Pero desde un nivel puramente formal, quienes tienen capacidad, y entonces aquí vamos viendo cómo pues el despertar ciudadano, ¿no? El cuestionamiento a estas prácticas va a introducir los mecanismos de participación directa, ¿no? Entonces, bueno, ya decía, ¿no? Hay quienes critican sistemas que inhiben la formación de mayorías legislativas, por eso hablé del texto de Córdoba para hablar del caso mexicano, y hay otros que dicen, no, hay que fragmentar, o sea, está bien fragmentar. Y los diseños institucionales y las posibilidades de esto son diversas. Aquí porque votamos, los mexicanos, el mismo día por unos y por otros, ¿no? El día de la elección presidencial o la elección de las gubernaturas de los estados, es el mismo día que se celebran también las elecciones de los representantes. Hay sistemas, en Francia, por ejemplo, pero creo, no me hagan mucho caso, que también en Venezuela, no estoy defendiendo al sistema venezolano, estoy diciendo que así pasa, ¿no? O así sucedía. Votan después, o sea, primero es la elección del Ejecutivo y 1 o 2 semanas después es la del Legislativo. ¿Por qué? Porque entonces así ya sabes quién ganó la presidencia, ¿no? Y entonces dices, ahora, ¿qué hacemos con el Congreso? ¿Le damos mayoría o no le damos mayoría? ¿Sí? ¿Qué tanto quiero que el presidente o la presidenta tenga cierta, no voy a decir vía libre, no, pero cierta fuerza, o qué tanto quiero que negocie, qué tanto le quiero atar las manos, ¿sí? Porque esto nos lleva a situaciones de falta de cooperación que se pueden dar por determinados arreglos institucionales, ¿no? Bajo los cuales se fomente, por eso pongo estos ejemplos, ¿no? La formación de gobiernos divididos. Un gobierno sin mayoría, por lo tanto, es aquel en donde un partido, digo, quizás sea, ya lo saben, ¿no? Pero bueno, un partido controla el ejecutivo, ¿no? Y en el legislativo, perdón, ningún partido controla por sí mismo el 50% más uno de los asientos necesarios para pasar una reforma, ¿sí? Ese es un gobierno sin mayoría. Y un gobierno dividido, ¿sí? Que es distinto, es una situación en donde los partidos distintos controlan ambos poderes. Un partido
controla el Ejecutivo y otro controla, tiene el 50% más uno del Legislativo, ¿sí? Entonces, la relación entre poderes en sistemas presidenciales, donde hay una especie de predominancia del Ejecutivo, siempre es difícil, sea por la presencia de un Ejecutivo fuerte o de un Legislativo que quiere gobernar, ¿no? Dice Sartori. Entonces, hace esto difícil, ¿no? En México, el optimismo que despertó el principio del nacimiento de un sistema político en que el poder legislativo acotara la agenda del Ejecutivo, se convirtió después en una preocupación por la parálisis gubernamental, por lo menos posible, ¿no? Potencial, que produciría la falta de acuerdo entre los actores con capacidad de veto sobre las decisiones y acciones, ¿sí? Entonces, aquellos a los que no les gustaba el statu quo, ¿no? La élite, prefieren sistemas políticos con capacidad de hacer cambios rápidamente. Algunos más conservadores, ¿no? Prefieren un sistema que produzca estabilidad política, ¿sí? Desde luego, no hay consenso sobre qué tanta flexibilidad debe de tener el diseño institucional. En los años 2000, en la década de los 2000, cuando esto estaba más en boga, ¿no? Hubo autores, entre ellos Alonso Lujambio, lo recordarán, ¿no? Bueno, María Amparo Casar igualmente, ¿no? Que decían, y Soledad Loaesa, cómo evitar la formación de gobiernos divididos, ¿no? Y no cómo enfrentarlos, ¿sí? Quienes eran escépticos de los gobiernos divididos proponían controlar su conformación a través del propio diseño institucional constitucional o del sistema electoral para fomentar la formación de mayorías y evitar la fragmentación de los partidos. Y es donde les dije, pues también Córdoba Montoya, hablaba de esto, ¿no? Otros autores, desde luego, entre ellos les recordarán, es que luego cito los nombres, porque son autores, ¿no? Que después hay actores políticos y es otra cosa, ¿no? Benito Nasif decía, ¿no? La parálisis, la evidencia de parálisis ha sido limitada solo en casos específicos. En realidad ha habido coordinación y ha habido, digamos, no ha habido muchas, hasta ahora, fíjense, no había habido mucha dificultad para procesar reformas constitucionales, por ejemplo, ¿no? A nivel federal y local, porque ya saben, ¿no? El sistema constitucional rígido supone que también el constituyente permanente está integrado por la mayoría de las legislaturas de los estados. Y las reformas constitucionales habían pasado, no había, ninguna se había atorado, ¿no? Hasta la eléctrica de ahora, con un gobierno con mayoría absoluta, pero no con mayoría calificada. Bueno, entonces, pues, el problema para la ciencia política no es cómo enfrentar una realidad de la pluralidad democrática, en términos restringidos, en términos institucionales, pluralidad democrática, no como la voy a entender más adelante, sino pluralidad en términos de que hay partidos distintos que tienen que negociar en los congresos. Para mí la pluralidad no es nada más eso, ¿no? Es cuantitativa y cualitativa en los términos que ya lo he dicho, pero que vamos a ampliar el día de mañana. Pero bueno, entonces, no solo es cómo enfrentar esa realidad de pluralidad democrática en términos partidistas, sino cómo explicar los posibles escenarios de cooperación y negociación en la conformación de conjuntos de actores políticos, ¿no? Entonces, esto supone la coordinación entre las y los actores que tienen capacidad de veto, ¿sí? O sea, que puede limitar, que puede decir que no, para que un actor que tenga capacidad de veto, ¿no? Quiere decir que puede o no cooperar y que eso puede tener incidencia en el resultado de una determinada propuesta legislativa o política pública, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con la preocupación de la parálisis gubernamental, ¿no? Que no dejen que pase la agenda, que ha generado, desde luego, ambientes propicios para desarrollar mecanismos institucionales que inhiban la pérdida de acuerdos entre los poderes. Cláusulas de gobernabilidad, que ya les había dicho, ¿no? Este otorgamiento casi automático de sobrerepresentación a los partidos mayoritarios en las legislaturas, u otros que fomenten la cooperación mediante mecanismos más sutiles, ¿sí? La principal ventaja de la formación de gobiernos divididos es el impulso del equilibrio entre poderes, mediante el fortalecimiento de las funciones de fiscalización,
y el control del legislativo sobre el ejecutivo. Entonces, al ampliar la capacidad de los actores de veto, y aquí la pregunta es quiénes son, por eso vamos a hablar de los mecanismos de participación ciudadana como una forma de veto, ¿sí? En donde ya la ciudadanía, pues, adquiere más importancia, mayor control, pero a eso vamos, ¿no? No se vayan a desesperar de, oye, está hablando solo de la parte institucional, relaciones de ejecutivo-legislativo, y los mecanismos, ¿qué onda, no? Porque son parte de todo esto, o sea, de esta realidad, de estos cambios, ¿sí? Y de las otras inercias y de mecanismos formales, informales y de preocupaciones, ¿no? De autoras y de autores para responder a la pregunta de, bueno, ¿cómo le hacemos con los gobiernos divididos de pluralidad política en sentido partidista? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, decía, la principal ventaja de la formación de gobiernos divididos es impulsar el equilibrio entre poderes, ¿no? Fortaleciendo facultades de fiscalización y el control del legislativo sobre el ejecutivo. Y con ello, el fortalecimiento de la representación que se supondría que es la representación de la comunidad política. Lo que pasa es que hemos tenido muchos problemas con la representación, ¿no? La representación en términos de las decisiones que toman los legislativos a nivel local son representantes fieles de la comunidad política, sí, no, ¿y por qué? Y aquí hay otra serie de ideas interesantes, ¿no? La idea de el no mandato imperativo. Una vez que yo elijo a mis representantes, estas y estos, pues en realidad las decisiones que tomen ya no son, o sea, no es que no sean responsables ante la comunidad política, es que esa responsabilidad ya no va en yo te dije que votaras de esta manera y votaste de otra. Tú tienes la representación y esa representación es amplia, ¿no? No es como el mandato, el contrato de mandato en el derecho civil. Te doy un poder para que a mi nombre y representación ejecutes un determinado acto en estos términos. Si no es, te doy la representación y la decisión para que tú la lleves a cabo. Porque además hay otras negociaciones, ¿sí? Entonces, bueno, eso, ¿no? Ahora, cuando tenemos pluralización de actores en el escenario político mexicano, que como ya vimos es producto de diversos factores, ¿no? Entre los que destaca la pérdida de hegemonía, producto del incremento de la competitividad electoral entre los partidos y la posibilidad real de acceder a puestos de representación. Entonces, el cambio político mexicano ha implicado, entre otras cosas, dos procesos simultáneos e interrelacionados, cuyo objetivo principal es generar condiciones de competencia real y equitativa entre partidos. Y luego vamos a ver cómo también ahí se inserta a las personas, ¿no? O sea, a las y los ciudadanos que, aunque ellos conforman a partidos políticos, también a la comunidad política en términos no partidistas, ¿no? Entonces, se ha dado una gradual, pausada de apertura de las instituciones representativas y reformas al sistema electoral y de partidos, ¿no? Un estudio de Irma Méndez de Hoyos lo explica bastante bien. Estos procesos han sido ampliamente registrados a partir de observaciones sobre las transformaciones de las instituciones federales, la pérdida de la mayoría absoluta del PRI en los congresos estatales y federales, conformación de gobiernos divididos desde el 97 y la alternancia en la presidencia de la República. Pero el cambio profundo, ¿no? Aquel el que sucede en las 32 entidades de la República, aún es asunto pendiente en la agenda de investigación. La pluralización, y que además ya dije, ¿no? Camina a distintos niveles. En algunos lugares sucedió de una manera por inercias propias. En la Ciudad de México sucedió de una manera porque no había, fíjense, aquí, como no había elecciones, no había casi casos, ahora ya los hay. Una consecuencia no deseada, ¿no? Los trabajos en la sociología, una de las cosas más interesantes que suceden es que trata, perdón, la sociología es las consecuencias no deseadas de algo, ¿no? Tú planeabas una reforma para algo y resultó otra cosa, ¿no? Resultó lo que deseas, pero también tuvo otras consecuencias. Entonces, ¿qué pasaba? Aquí no había esas, a ver, había ciertos líderes ahí de algunas cosas, ¿no?
de transportistas, etcétera, etcétera, pero como el gobierno, esto no es una defensa al modelo anterior, a mí me gusta que haya elecciones, pero ¿qué generan las elecciones? Actitudes políticas diversas en donde se van conformando casi casos, ¿no? Entonces, no es que se buscara eso. La reforma de 97, 96 que posibilitó las elecciones en la Ciudad de México no buscaba que se formaran casi casos a nivel local y se formaron como producto de esto, ¿sí? Entonces, por eso decía, no es algo que podamos prever y por lo tanto no podemos modelar ni moldear necesariamente, ¿no? Pero bueno, entonces, la transición democrática mexicana, ¿no? Para poderla entender, para poder entender la amplitud del cambio político en el país, es importante observar las características que han adquirido, perdón, las instituciones representativas locales, más allá de hacer generalizaciones sobre la dinámica del Congreso Federal y transferirlas automáticamente al ámbito de las asambleas locales. Porque emprendió un camino paralelo entre la apertura de espacios de representación y alternancia, ¿no? Aunque ha seguido trayectorias divergentes en lo local y en lo nacional. Entonces, en general, el cambio político en las entidades federativas ha seguido la mecánica federal, ¿no? Ha influido por las perdón, ha estado influida por las particularidades de los sistemas electorales locales. Las reformas en los sistemas estatales locales, electorales, impulsaron la competencia entre partidos, ¿no? A través de un lento y pausado proceso, que ya dijimos, no en todos caminó de la misma forma, ni ha caminado de la misma manera, que siguió el modelo, ¿no? Marcado por las reformas electorales nacionales, pero en todo caso, el comportamiento de las y los actores, el grado de transformación de las instituciones es heterogéneo, ¿sí? En la actualidad, los sistemas electorales y partidos estatales reflejan dinámicas de competencia y participación ciudadana diversas, bajo esquemas de inclusión o exclusión de las fuerzas políticas locales, ¿sí? Entonces, aunque la edificación del sistema competitivo se inició en la década de los 70, ¿no? Con esta reforma electoral que incluyó la figura de diputados de partido en la Cámara de Diputados, después la creación de los asientos de representación proporcional, y que gracias a estas acciones los partidos de oposición han ido ocupando, ¿no? Mayor número de espacios de representación, lo han hecho bajo condiciones menos desiguales, pero la pluralidad en la composición de las legislaturas de los estados institucionalmente se vio favorecida por la posibilidad de que los partidos nacionales pudieran competir en elecciones locales, ¿no? Con lo cual se constituyeron sistemas de partidos al interior de los estados, propias, con dinámicas propias, ¿sí? Decía, la reforma del 77 estipuló en su artículo 115, ¿no? De la Constitución, la figura de diputados de minoría en las legislaturas locales. Con ello se propició la introducción de de fórmulas electorales mixtas. Luego la reforma del 96. En la reforma del 96, las constituciones locales adoptaron diseños electorales más competitivos, acordes con la pluralidad de actores políticos en los escenarios locales. Y como consecuencia, en los últimos tiempos ha ocurrido este cambio político profundo de la actual transición, ¿no? Desde luego, esto incrementó el número de partidos en las legislaturas nacionales y estatales, que modifica, desde luego, las dinámicas políticas para fortalecer la corresponsabilidad en el ejercicio de gobierno y del legislativo, ¿no? A partir de los años 90, la mayoría de las asambleas locales comenzaron a experimentar la pérdida de mayorías absolutas y conformar gobiernos divididos, ¿sí? El cambio político local se ha caracterizado por la pérdida de predominancia del Ejecutivo. Esto, desde luego, ha supuesto una configuración diferente ahora, en donde hay un partido que tiene la gubernatura, creo que de 20 entidades de la República. Esto es inusitado. Esto desde la transición no se veía, o sea, lo que vimos en la transición, ¿no? Fue todo lo contrario, la pérdida de espacios por parte de un partido, ¿no? La desconcentración del poder, sí. O sea, obviamente, cuando tú tienes el poder ejecutivo y y tienes la posible, probable, factible cooperación de los ejecutivos de las entidades federativas, es más fácil echar a andar ciertas políticas.
y también es más probable ganar elecciones, pero eso es otro tema. Entonces, a lo largo de los años 90 y toda la década del 2000 hasta llegar a 2018, habíamos visto gobiernos divididos, y también en las legislaturas era algo más o menos común, ¿no? Verlo. Esto ya no sucedió así a partir de los años 2000, ¿no? Entonces, bueno, esa parte que es importante. Bueno, entonces, decía, bueno, sistemas competitivos. A partir del diseño de estos sistemas más competitivos, la composición de los congresos estatales ha seguido también una trayectoria de pluralización. En 1975, ¿no? Los diputados de partido apenas ocupaban el 0.5% del total de los escaños estatales. Para 1980, 15%. 90, más del 30%. 2000, 40%. Y actualmente, bueno, a ver, antes de 2018 era el 46%, ¿sí? Ahora ya la reconfiguración es distinta. Ya decía, ¿no? O sea, hay un partido que tiene una cierta predominancia. Entonces ya tenemos una presencia de un partido alta, ¿no? Pero volátil a fin de cuentas, ¿no? No es hegemónica en términos de las definiciones, ¿no? Y hay estados en los que es minoritaria. Y bueno, el PRI, pues ya prácticamente en todos lados, ¿no? Su presencia es minoritaria. Pero bueno, en muchos casos los partidos locales que integran la mayoría en la legislatura no se han logrado consolidar lo suficiente y dependen mucho del Ejecutivo Federal. Eso sí estoy hablando de ahorita, ¿sí? Por lo tanto, no podemos vaticinar que se vayan a configurar hegemonías duraderas, ¿no? Bueno, ahora, y que además eso producirá otro tipo de reconfiguración de los cacicazgos y de los liderazgos, ¿no? Entonces, estas dinámicas son así, ¿no? Y son interesantes. Espérenme, es que estoy monitoreando aquí algo y necesito una información. Bueno, entonces, las dinámicas particulares que se han conformado al interior de los sistemas políticos estatales, espérenme, yo sé que esto es indebido, pero necesito monitorear algo. Es que estoy pendiente de una persona que hizo un traslado y uno en estos momentos es como un poco, bueno, yo preocupón, ¿no? Entonces yo decía, bueno, avísame cuando estés acá, avísame cuando... Entonces, perdónenme que lo monitoreo así, pero, bueno, nuestras circunstancias de vida a veces, quizás exacerban un poco la sensación de que cuando la realidad, porque hoy hay contingencia ambiental, tú no te puedes trasladar en coche, se modifica, entonces uno tiene una preocupación distinta, ¿no? Y la verdad es que no le iba a dejar así como tal. Bueno, sí, ahorita estoy en esto y tengo que monitorear esta otra parte, pido una disculpa, pero pues bueno, así es la vida, ¿no? Tampoco me distraje demasiado, nada más era contestar un mensaje rapidísimo. Bueno, entonces, hay entidades donde predominan mayorías absolutas del partido de la o el gobernador, ¿no? Pero hay otras en donde no sucede de manera así. Esto es una reconfiguración constante, ¿no? Pero el chiste es que los procesos de democratización local también han reflejado la conformación de sistemas electorales que tienden hacia una competencia, a veces bipartidista, ¿no? Distintos bipartidismos que no se veían. Bueno, en Querétaro, por ejemplo, lo puse el ejemplo, el PRI y el PAN. En la Ciudad de México es la coalición de los distintos partidos de oposición aquí en Ciudad de México con Morena, por ejemplo, ¿no? Y así en otros, ¿no? Pero entonces, la alternancia en los ejecutivos locales precedió a la federal. Eso es lo que me interesa, fue antes, ¿no? En 1989 se dio un suceso extraordinario. En Baja California llegó al poder el primer gobernador no priista en la historia.
Y a partir de la segunda década de los 90, la presencia de gobernadoras y gobernadores de distintos partidos se convirtió en una experiencia regular en la mayoría de las entidades del país. Y ahora ya no gobiernan más que creo que 2 entidades, ¿no? Entonces, con la alternancia y la variedad de partidos que integran las legislaturas, pues se ha revalorado el poder, el papel de los legislativos en los procesos políticos y jurídicos. Y entonces los sistemas políticos enfrentan el reto de construir gobernabilidades democráticas fundamentadas en los acuerdos sobre asuntos trascendentes de la vida política. Pero además vamos a introducir el tema de la ciudadanía. Ya estamos. O sea, todo esto es como el marco, ¿no? Entonces, para mejorar la capacidad de los mecanismos de toma de decisiones, hay que lograr ciertos consensos, entre los actores con capacidad de veto, ¿no? La coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que recobra importancia como tema de discusión. Claro, estas reconfiguraciones contemporáneas, actuales, suponen que esto se repiensa porque pues, hay mayorías y gobiernos no divididos, ¿no? Pero bueno, la influencia de los actores de veto entonces varía de acuerdo con la capacidad de cooperación que tienen los partidos políticos representados, que depende de la influencia que tienen en la formación de la agenda legislativa. Entonces, en la mayoría de los estados, la capacidad que tuvo el Ejecutivo local para controlar las posiciones dentro de su partido y por ende en el Congreso estatal, determinó la apertura de espacios de participación, ¿sí? La amplitud del cambio tuvo también que ver con la determinación de actores particulares en trazar rutas para fortalecer instituciones democráticas adecuadas a sus intereses, ¿no? Y esto ha incluido formas novedosas de participación ciudadana en Coahuila, en la Ciudad de México, en Guanajuato, en Jalisco, en Michoacán, en Tamaulipas, en Veracruz, en Zacatecas. En otros, la representación ha sido un poquito más limitada, Campeche, Durango, Sonora, Tabasco y Yucatán. Llegaremos a ello el día de mañana, ¿no? Mecanismos de democracia directa en las legislaciones locales. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Sí, esta justamente, ¿no? Esto que comenta Javier Juan Olivares. Podrá haber alternancia, pero las familias tradicionales siguen en el poder. Sí, es que esto es lo que decíamos con los cacicazgos, ¿no? Y ahí hay otro tipo de dinámicas, pero sí, estoy de acuerdo con usted. Andrés Dimas, por favor. Sí, nada más era mi comentario hace un momento, doctor, respecto de esta parte que mencionaba, me pareció bastante interesante, de la elección de presidenciales que mencionaba en Venezuela. No, aquí en México está esa famosa cláusula de gobernabilidad, y nosotros lo vivimos y también hizo mención de eso con Vicente Fox, cuando Sí, él fue presidente y el Congreso pues, lo tenía en contra, ¿no? Entonces, ni sí, pasaba lo del Congreso, y ahí recordamos esa habilidad del presidente del derecho de veto, ¿no? Que sí. también se volvió muy famosa a raíz de Veto este de bolsillo, ¿no? encontronazo, de este encontronazo del Congreso con el presidente, y no pasaban ni las propuestas del Congreso ni las propuestas del presidente, lo cual, pues, como usted dice, pues se vuelve ingobernable el país, ¿no? No se avanza para ningún lado. Entonces, sí me parece importante pues, era mencionar esa parte. Gracias, doctor. No, al contrario, gracias. Siempre las participaciones y los comentarios enriquecen las sesiones. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario. Y si no, pues nos vemos el día de mañana, esperando, ¿no? Yo sé que es como mucha información, pues sí, ¿no? Muchos datos, pero creo que nos van colocando en esta parte de, bueno, y ahora vamos a ver la ciudadanía, cómo estas transformaciones en los sistemas políticos han posibilitado la participación de ciudadanía, ¿no? Y ahí ya vamos viendo la configuración de los soples y luego otros factores de poder que inciden en esto que bien comentan, ¿no? La subsistencia de las hegemonías, de las casi casos, más bien, ¿no? En las entidades federativas. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la mañana y espero que haya sido pues más o menos interesante para arrancar el lunes esta plática. Ah, sí, Sergio Gutiérrez. Pues buenos días, maestro. Más que nada agradecer por esa gran cátedra que nos da con relación a lo que es una breve historia de los cambios de gobierno que han habido, no solamente en un estado, sino en diferentes,
cómo de una manera u otra la hegemonía de ciertas familias predomina, no solamente en Querétaro, en el Estado de México, sino también acá en Veracruz. Hay ciertas familias como los Yunes que están en todos los partidos políticos, y creo que que un Yunes tiene un hijo, saben que va a estudiar derecho, saben que va a ser político y saben hasta en qué puestos pueden estar. Y creo que con los institutos tenemos una democracia que se garantiza para el bienestar de la ciudadanía y para las representaciones de los pueblos, aunque algunas veces estas representaciones suelen ser algo simuladas por los propios representantes que son electos. Y creo que el fortalecimiento va a ir en incremento, y a pesar de que esta reforma que nos presentan pretende o tiene ciertas finalidades, más que finalidades buenas, tienen mucho retraso. En este caso van a ser un retraso para una democracia ya existente y ya cimentada dentro de los estados y dentro de la federación. Sería todo. Gracias. Sí, estoy de acuerdo, porque en lugar de, a ver, lo voy a decir así, en lugar de aprovechar la inercia acá, es como de, no, es que tenemos que regresar, como regresar en U, algo que, pues a lo mejor habrá cosas que reformar, siempre hay cosas que reformar, pero hay que aprovechar la inercia que ya tienes en vez de frenarla para generar otras, ¿no? Estoy de acuerdo con usted. Bueno, pues gracias otra vez, ¿no? Por los comentarios, por la participación, por la asistencia. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, buen día para todos y todas.